Saludos país, saludos mundo. Aquí seguimos en Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Interesante la conversación con el doctor Marino Elcevit, siempre muy profundo en los análisis. A don Juan Francisco de la Rosa, bueno, quiero compartir un mensaje que nos dejó don Ponserrate hace un rato cuando empezamos el primer segmento. Nos saluda Carmen Mosquea, Ponserrate, Ludovino Francisco, entre otros que están ahí, otros y otras. Y Ponserrate nos escribió cuando abordamos el tema abril, comenzando el programa de hoy, y nos dice: abril es sueños, abril es esperanza, abril es utopía, abril es poesía, abril es primavera, abril es rebelión, abril es oración, abril es compartir, abril es solidaridad, abril, siempre en abril florecerá la libertad, abril heroico. Lo leí tal como él lo escribió, con esa repetición en el abril que le da una fuerza muy particular. Gracias, don Ponserrate. Ahí los saludos de Paula Xiomara Méndez. Buenos días, maestra. Un placer tenerla ahí a usted. Bueno, a Juan Francisco de la Rosa le gusta siempre empezar con una noticia positiva. Él fue el que abrió el programa y no buscó esa noticia positiva, pero yo la voy a compartir ahora. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un banco de semillas endémicas y nativas en procura de garantizar, restaurar los ecosistemas de la República Dominicana. Ahí hay dos biólogas que trabajan en ese banco de semillas, dan unas explicaciones del trabajo formidable que están haciendo. Pero yo siempre oí en mi casa, cuando yo era niño, a mi santa madre decir que quien no quiera limpiar, que no ensucie. Lo mejor para una sociedad es siempre cuidar el bosque, el río, la pradera, la montaña, porque así no habrá entonces luego que tener que dedicar recursos, tiempo, esfuerzo intelectual y técnico para restaurarlo. Además de las consecuencias negativas que hay que sufrir en lo que se puede restaurar un espacio de la naturaleza que ha sido agredido por nosotros mismos. Porque si la naturaleza, ella, por los fenómenos propios de la fuerza interior de la naturaleza, provoca un daño, ella misma se encarga de restaurarlo si nosotros, los seres humanos, dejamos a la naturaleza tranquila. Ella encuentra el camino, la vía, la forma. La naturaleza es demasiado sabia. Ella sabe entonces cómo recomponerse, cómo regenerarse. Pero bueno, saludamos que en el Ministerio de Medio Ambiente tengan este banco de semillas y que puedan restaurar los daños que los seres humanos estamos ocasionando a la naturaleza. No vamos a dejar de gritar nunca de que hay que respetar los ríos, que hay que frenar la degradación de los ríos, cuando le rompen la madre para sacarle arenas y gravilla a la luz del día. Yo decía en tiempos pasados que si yo me atreviera a entrar al río allá en Bonao, en el Campito, con una carretilla o con una cubeta para sacar un poquito de arena, quizá para hacer un escalón o para cubrir un hoyo en un pavimento, en un área donde tengamos cemento, a mí me llevan preso de una vez. Aparece un guardaparque, un guardabosque, un cuidador del río y me lleva preso. Pero allí en Bonao, ahí en el río Yuna, donde hay 22 camiones extrayendo gravas y arena y 5 o 6 palas mecánicas y greda, eso no lo ve nadie. Ahí no hay cómo llegar para frenar aquello. No, no, jamás. Por eso el doctor Marino Elcevit, en su último comentario,
hablaba del capital salvaje, el capitalismo salvaje, a propósito de las migraciones, de lo que ocurre. Y eso es lo que tenemos en República Dominicana, un capitalismo salvaje, pero medieval, donde no hay respeto a la institucionalidad. Entonces eso es muy grave, muy grave. Así que le regalo a Juan Francisco esa noticia positiva, por supuesto con el comentario de lugar o de rigor sobre lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Siempre aquí tocamos el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia social. Toda violencia hace daño a la sociedad, se produzca en el seno íntimo de la familia o se produzca a vista de todos en la sociedad. Desde aquel chofer de carro público o de guagua, o que anda en una jipeta porque es funcionario y prende una sirena y se toma el carril contrario y crea un pánico, o se lleva de encuentro una luz roja o pone una sirena, una jipeta de un civil, de un funcionario. No se trata de una ambulancia. Todavía la ambulancia toca la sirena y espera que le cedan el paso, porque hay prudencia. Porque esos choferes de la ambulancia no andan con prepotencia, son trabajadores y por tanto humildes. Ahora, choferes de carro público, de guagua, los que andan en jipeta y todo esto, y la propia policía en esa camioneta parecen carritos chocones, porque no respetan nada. Entonces, eso es violencia. Y eso crea una situación de conmoción psicológica en nosotros cuando andamos en la calle, porque estamos expuestos al peligro. Y además uno le menciona a quien no tiene que mencionarle a una persona desaprensiva o violenta como esa. Pero el tema de la violencia, donde es más crudo, o el que los medios ven con más claridad o con el sentido de noticia, porque ya no es noticia para un medio decir que un guagüero, un chofer de guagua de transporte público se llevó un semáforo, cogió un carril contrario, le hacen un video y eso no lo publican porque ya eso no es noticia. Ahora, el tema de los feminicidios. ¡Qué horror estamos viviendo en la República Dominicana! En el año pasado, 2021, 152 mujeres asesinadas, supuestamente por amor. El amor no mata, el amor no hiere. El amor solo abraza, acaricia, besa, palabras de ternura o poesía o un detalle. El amor no mata. Entonces no son asesinatos por pasión, no. Es por odio, es por irracionalidad, es por falta de educación, por falta de pensamiento. No son capaces de pensar que tienen hermanas, que tienen una madre, una abuela, una tía, que tienen sobrinas, que tienen hijas. No son capaces de pensar en eso. No. Y entonces vienen la violencia. Joven asesinada en Boca Chica murió a los pies de su hijo de tan solo 10 años. Oh Dios. Un monstruo solo puede hacer eso. Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron el triste final de Rosalinda Luciano de la Rosa. A las 7:06 de la mañana de este lunes, una adolescente corría despavorida. Segundo después, un niño algo menor hacía lo mismo buscando ayuda. La menor de 12 años, una sobrina. El menor de 10 años, el hijo de Rosalinda Luciano de la Rosa. Se levantó al oír a su hijo llorar, pero no pudo, cayó. Volvió y se levantó. Las heridas eran mortales. Para dar protección a su hijo. Una madre, qué grandes son las madres. Y un hombre tiene el tupé de asesinar a una mujer que es madre. Son monstruos. Para esos casos hay que instaurar la pena de muerte. Que me perdone don Jacinto Ascensión y me perdone el Papa Francisco. Pero hay que hacerlo, desgraciadamente. Perdón, don Jacinto, y perdón al Papa Pancho. Cristian Mata, de 41 años, 14 mayor que Rosalinda, escapó
y todavía sigue prófugo. Deberán atraparlo. El lunes, en el sector Los García del kilómetro 22 de la autopista Duarte, también se vistió de luto con la muerte de Stephanie Acevedo, una joven de 24 años. La otra tragedia se registró en el sector Villa Paraíso del municipio de Sosúa, en Puerto Plata. Dejó a una madre e hija muerta. Las víctimas son Yelixa Paulino Hernández, de 23 años, y su madre Ibelice Corona Martínez, de 41 años. La madre la tuvo a los 18. Con 23 años fue asesinada. Terrible. Terrible. Otro hecho similar ocurrió el pasado jueves 13 de abril, cuando un hombre ultimó de múltiples puñaladas a su ex suegra e hirió de igual manera a un ex hijastro suyo y nieto de la víctima. El hecho ocurrió en el sector Fernández Oriental, en San Isidro, municipio Santo Domingo Este. La víctima, Reina Margarita Pérez Mella, era madre de Raquelina Guerra. Y ahora este señor, Ricardo Leonor Abreu, está preso. Ha estado haciendo llamadas a la hija de la mujer que él asesinó, a la que era su pareja, y a la que le hirió el hijo, un ex hijastro suyo. Por suerte el hijo salvó la vida. Y entonces Raquel Guerra, Raquelina o Raquelita, dice que la está llamando para amenazarla. El Ministerio Público investigó el tema después de la denuncia de Raquelita y ahora mandan a tutoriar, a vigilar las llamadas, y le van a seguir permitiendo llamadas porque él tiene derecho. Es un ser humano. Le han privado su libertad, pero él conserva derecho como ser humano y tiene derecho a seguir llamando. Hay que apretarle la flota del penal para que él llame. Hay cosas que uno no la entiende, ¿verdad? Otro tema, otro caso, no otro tema. Seguimos en el tema. Con tan solo 15 años, la joven Dauyani Uribe Soriano fue asesinada por su pareja sentimental, Marcos Casilla Pérez, alianero, el sábado 16 de abril. La víctima estaba embarazada. Yo siempre digo aquí, ¿para dónde va esta sociedad? Si a esto no le ponemos un freno, y ya hoy debemos siempre trabajar el componente educativo, el componente espiritual, el componente conciencia. Pero hoy hay que dar la cara con decisiones fuertes y hay que tomar, aunque sea de manera transitoria, la determinación de aprobar una ley sumaria para estos tipos de hechos. Adóptenla por 3 años, por 5 años, pero hay que adoptarla y fortalecer el componente educativo, el componente conciencia, que los pastores de la iglesia trabajen más en esta parte, que los sacerdotes de la iglesia católica, que son muchos, trabajen en este componente, que los maestros, que son 120,000 y el 82% son maestras, que trabajen en este componente en las escuelas, en los liceos, que los 3,000 profesores de la UAS trabajen en ese componente en las aulas, aunque no aparezca en el pensum o en la currícula, como se dice, pero que igual lo trabajen en todas las universidades. Es que se nos cae la sociedad a pedazos. Nos vamos deshumanizando. Que la Policía Nacional, que tiene 30 o 40,000 miembros, que también trabaje ese componente y que dejen ellos mismos de asesinar. Que el Ejército Nacional, que debe tener 38, 50,000 miembros, que también trabaje ese componente de cara a la sociedad. Que todos los medios de comunicación, que en este país hay demasiados medios, entre televisión, radio, periódico, prensa escrita, en todo el país,
No hay municipio que no tenga una o dos emisoras de radio o canales de televisión. Que todos trabajemos en el país para mejorar la educación. Por lo menos este componente de la violencia contra la mujer. No es posible seguir este desenfreno. Una niña de 15 años embarazada y su expareja la asesina. ¿Qué puede hacerse con ese monstruo? Si lo retenemos en la cárcel, hay que mantenerlo con los impuestos que paga el pueblo. Y no pasará 5 años en la cárcel, porque yo no sé qué pasa en este país. Esos criminales salen enseguida. Y no es que se fugan, no. Y vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Por eso escuchamos de la policía cuando asesinan porque es un asesinato también. Después que lo tienen detenido, lo ejecutan cuando le conviene o cuando lo quieren callar por alguna razón, porque algún coronel lo tenía trabajando en los atracos para él. Y de eso el coronel le da a un determinado general. Tenía un prontuario delictivo y le sacan que tenía 18, 20, 24 fichas. Entonces es tarea de todos en el país, desde la monja, los curas, los pastores, los maestros, el presidente de la República, los ministros. No le voy a pedir eso a los diputados, sería demasiado pedir. A los diputados y senadores eso no se les puede pedir. Yo no le voy a faltar respeto a esos señores para que ellos contribuyan con la educación ciudadana. No, sería demasiado pedirle, ¿verdad? Es insoportable lo que estamos viendo en el país en esta materia. Les repito, con tan solo 15 años, la joven Dawani Uribe Soriano fue asesinada por su pareja sentimental. La víctima estaba embarazada. Si este país no se cae a pedazos, yo no sé lo que es la desintegración de una nación. No lo sé. Vayamos a la pausa, Natanael, porque es fuerte, es doloroso lo que uno tiene que ver, oír, leer y comentar cada día en este espacio. Se nos desgarra el alma cuando tenemos que ver cosas como esta. Oh, Dios. Pausamos, Natanael.